Hoy día hemos invitado para comenzar esta noche a la congresista, la doctora Úrsula Letona, que está con nosotros aquí en Redes y Poder. Úrsula, buenas noches, gracias por estar en nuestro programa. Buenas noches, gracias por la invitación. Tu comentario en relación a lo que ha sido esta declaración del presidente Kuczynski en relación justamente a que la corrupción lo ha sorprendido, lo ha atacado, lo ha tomado de sorpresa en Palacio de Gobierno. Yo creo que aquí lo que falta es que el presidente asuma su responsabilidad política, es lo que el país le viene exigiendo. Constantemente está tratando de justificar una situación o evitar asumir la responsabilidad por la situación que sucedió en el despacho presidencial respecto de sus asesores. No es que alguien se haya infiltrado, sino que el despacho presidencial no tuvo la diligencia y mucho menos la prolijidad para tener un buen mecanismo de designación de consejeros presidenciales. Bastaba simplemente, por ejemplo, en el caso del señor Moreno, que es un funcionario público, que además es un médico de carrera del Hospital Loaiza, pedir su legajo. Hace unos días salió en la prensa que él ya tenía una sentencia por delito doloso con pena suspendida. Entonces nos preguntamos qué pasó ahí, por qué no se revisó el legajo, o en el caso del señor Laván y del señor Villacorta, por qué se relajaron los requisitos, por qué se bajó la valla para designar los consejeros presidenciales. Y en el caso del señor Villacorta y en el caso del señor Laván, hay un hecho muy grave, que es contratar a consejeros presidenciales que no reúnen el expertise para desarrollar la función que supuestamente es especializada de aconsejar al presidente en un asunto determinado. Hoy nuestro país tiene un grave problema en la selva, gracias al señor Villacorta, y no pasó nada. El presidente señala que en el caso del señor Moreno las consecuencias son que se le despide y se le denuncia. Sin embargo, se le despide, se le denuncia, pero también se le da las gracias. Entonces, todo este espectro de lo que ha pasado con los asesores del presidente poco preparados, sin expertise, sin cumplir requisitos mínimos como un título profesional para ganar 15.600 soles, que es el tope del Estado, nos lleva a una reflexión final que es, ¿tenemos a alguien que lidere el país? ¿Está ejerciendo el presidente de la República el liderazgo que necesitamos? Y las acciones de respuesta son que creo que no. No tenemos un liderazgo efectivo, no lo está ejerciendo, tenemos problemas en la selva, tenemos el problema de las bambas, tenemos el problema de la salud pública que cada vez es peor, y si bien estos problemas ya venían del nefasto gobierno del presidente Ollanta, todos los planes de gobierno habíamos encontrado mecanismos para intentar solucionar los problemas del país. En el caso específico de Peruanos por el Cambio, que tenía un plan de gobierno bastante voluminoso, hasta el día de hoy las soluciones que se planteaban en ese plan de gobierno no existen. Hay una desconexión absoluta entre el plan de gobierno, el gabinete y la figura presidencial. Entonces, sí les pedimos que por favor empiecen a ejecutar las acciones, porque los peruanos que votaron por el presidente Kuczynski, por el presidente que, como usted ha señalado, es un presidente supuestamente con todos los pergaminos, con toda la capacidad para conducir nuestro país, hoy los está defraudando porque no está haciendo lo que les prometió. Pasando a otro tema de coyuntura, lamentablemente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú sufrió la trágica pérdida de 3 de sus miembros en un incendio hace unas horas. El Congreso de la República guardó un minuto de silencio, entiende, el día de hoy. Pero la crítica también va al Congreso para decir con claridad de que, bueno, los voluntarios deberían ser los congresistas y los bomberos los remunerados, y que con un minuto de silencio en realidad no se está resolviendo el problema, que está también en legislar en favor, no de la remuneración en realidad de los bomberos, sino de darle seguridad, de darle una serie de condiciones que deberían de tener o sí. Y ahora ustedes tienen 72 congresistas, no hay ninguna razón para no poder llevar adelante un programa legislativo que ayude a que realmente tengamos un cuerpo de bomberos digno, ¿no es cierto? ¿Cuál es la opinión al respecto? En primer lugar, lamentar la pérdida de estas 3 vidas valiosas, significativas, no solamente para el país, sobre todo para sus familias, y manifestar nuestro malestar, pero también asumir nuestra responsabilidad, Alfonso. Y acá cuando uno
postula al Congreso y deja de lado su proyecto personal de vida, su proyección profesional, tiene que también tener en cuenta que tiene una responsabilidad ya no propia, sino con el país. Y nosotros en Fuerza Popular asumimos nuestra responsabilidad, porque hasta el día de hoy como partido político no hemos sido capaces de proponer una norma a favor de los bomberos. Y como tú dices, se trata de una remuneración, sino de darle las condiciones mínimas para que puedan desarrollar en forma óptica su trabajo, un seguro de vida, un seguro médico de calidad, tener un equipo apropiado para desarrollar su trabajo, y en realidad estamos en eso. El día de hoy nos hemos reunido 4 parlamentarios de Fuerza Popular y hemos estado analizando el tema. En la legislatura pasada se quedó un proyecto de ley de la congresista Capuñay y hay 2 iniciativas que hemos encontrado en la región, también vinculadas a establecer condiciones laborales, o sea, condiciones de trabajo para los bomberos. Y sin temor a equivocarnos, creemos que al término de esta legislatura vamos a tener una ley que beneficie a los bomberos, a sus familias, y que les dé la tranquilidad de que si en un acto heroico como el que ha sucedido pierden la vida, el Estado peruano y este Congreso se va a encargar de sus familias. Has tocado, Úrsula, el caso de las Bambas, lo has comentado. ¿El ministro Basombrío tiene responsabilidad política? ¿Se está sacudiendo de la misma? Yo creo que el ministro Basombrío tiene responsabilidad política. Yo me acuerdo, y me acuerdo muy bien porque fue en campaña en septiembre del año pasado, él señaló con mucha agudeza, con mucha dureza, que el proyecto Las Bambas era un proyecto muy importante para nuestro país, que el Ejecutivo debía evitar el derramamiento de sangre, que debían haber responsables y que debíamos procurar que los conflictos sociales no se desborden. Hoy yo le exijo al ministro Basombrío, con mucho respeto, que nos demuestre que no tiene responsabilidad política. Él ha señalado que la operación fue en consulta. Eso quiere decir que no le hacen caso, que no le informan y por lo tanto tiene responsabilidad política. Porque si yo tengo personal al mando de mi cartera, yo no puedo señalar simplemente que este personal actuó en forma inconsulta, que es lo que él nos ha venido a señalar. Segundo, hay una responsabilidad política también, no solo del ministro Basombrío en lo que respecta a la actuación de la policía y al uso de armas letales. Hay otra responsabilidad también política del ministro de Energía y Minas. Este problema de las Bambas es un detonante desde la campaña, Alfonso. Nosotros tenemos en cuenta que más o menos es el 1.5 del PBI lo que implica este proyecto. Entonces, el ministro de Energía y Minas conserva, le ha dado su confianza, ha ratificado al viceministro de Minas, que conoce perfectamente este problema, y sin embargo, cuando han ido, claro, la gente no cree en ellos. Los conflictos sociales son básicamente un conflicto de confianza. Si yo veo al funcionario que hace 3 años no me soluciona el problema y tengo además al ministro que llega, le cierran la puerta y se regresa a Lima, entonces, ¿qué le estoy diciendo a la población de Las Bambas? Que no tengo ningún interés de solucionar el problema. Entonces, si al ministro le cerraron las puertas, el ministro debió quedarse en Apurímac. Debió ver cómo tendía los puentes necesarios para seguir dialogando. Y acá hay un tema también de responsabilidad del equipo del destrave del MEF, porque el 90% de la plataforma de los pedidos están vinculados a la carretera, a obras de saneamiento, de agua, de desagüe, que están paralizados por culpa del gobierno nacional. Yo he atendido al presidente regional de Apurímac en 2 oportunidades durante la campaña y el pobre venía a Lima a mendigar al MEF de que le solucionen, de que le hagan las transferencias presupuestales, que le ayuden a aprobar el expediente. Entonces, ¿dónde está ese equipo de destrave que tiene que salir del MEF de Lima, de sus cómodas oficinas con aire acondicionado, y trasladarse pues a Apurímac, a Las Bambas, a solucionar los problemas en el campo? Creo que esa es la responsabilidad que hoy exigimos cumplan. Ha señalado la importancia en los números que tiene para la economía nacional este proyecto. Del 3.5 o 4% de PBI en el que estamos, Las Bambas aporta el 1.5 aproximadamente. Es un grueso, en realidad, porcentaje de la economía nacional en este momento. Verónica Mendoza, la lideresa del
Frente Amplio ha dicho que el sur no puede ser visto como despensa de minerales. ¿Qué opinión te merece esa posición de la señora Mendoza? Yo creo que la señora Mendoza es poco consecuente. Primero porque está cuestionando en forma disimulada el comportamiento de su aliado de campaña. Recordemos que el Frente Amplio fue aliado de campaña de Peruanos por el Cambio y le otorgaron su apoyo al modelo económico que, según ella, considera la sierra como una dispensa de minerales. Yo creo que aquí el proyecto Las Bambas va más allá de una actividad extractiva. El proyecto Las Bambas ha transformado la vida de la provincia de Cotabambas. El proyecto Las Bambas le ha otorgado vivienda digna con baños a esos pobladores olvidados por el Estado. El proyecto Las Bambas puede ser beneficioso para Apurímac. Mi padre es apurimeño, conozco a Apurímac al revés y al derecho. Tienen un potencial y gracias al canon minero ese potencial podría ser desarrollado. Nuevamente, no se trata de criticar las actividades extractivas. Las actividades extractivas pueden perfectamente convivir con otras actividades como la turística en Cotabambas, las actividades de cultivos, porque las frutas, en Apurímac hay un clima muy especial, tiene muchos microclimas donde la actividad agrícola es fructífera. Entonces, yo creo que la señora Verónica Mendoza no solamente no tiene autoridad para hablar de el proyecto o del sur del país, donde está trabajando muy poco, sino que además desconoce los beneficios que estos proyectos impactan en la calidad de vida de la gente cuando se hacen bien y cuando el Estado actúa responsablemente regulando la actividad, siempre pensando en los ciudadanos de a pie. ¿Cómo se puede solucionar qué visos de que se pueda llegar a un acuerdo, a una conversación, a un consenso para que los temas en Apurímac bajen de tensión, termine el enfrentamiento y se pueda proseguir con la actividad minera, no solamente del caso de Las Bambas, están otras también ahí y hay en general en el sur una expectativa importante sobre la solución que tiene que darse a esta situación coyuntural? Y volvemos al inicio de esta conversación, Alfonso. Yo hoy en este país, en este Perú querido, no veo un presidente que lidere. Yo creo que lo importante es que el presidente coja este toro por las astas, lidere el tema de los conflictos sociales, si es posible, viaje y demuestre, empiece a tender puentes y genere confianza. Segundo, tiene que haber un equipo especializado, un equipo con técnicos y con decisión que pueda destrabar los proyectos. Hay dinero, el dinero está ahí, hay capacidad, simplemente falta voluntad política. Hay que destrabar y empezar a hacer que la gente confíe nuevamente en el Ejecutivo, nuevamente en las autoridades. Hay que unirnos, el Ejecutivo, el Legislativo, los presidentes regionales, los alcaldes, para empujar juntos este proyecto y demostrarle a la gente que somos lo suficientemente maduros políticamente para actuar coordinadamente y superar estas desconfianzas que lógicamente son válidas, pero que en el papel pueden ser solucionadas y en la práctica también. Volviendo al tema de la anticorrupción, el día de hoy en el Pleno del Congreso se ha otorgado facultades a la Comisión de Fiscalización para que pueda justamente ver el tema de Carlos Moreno. Carlos Moreno, en el audio que él y que está siendo investigado, Carlos Moreno señala a una serie de personas, una serie de personajes, algunos del entorno más cercano al presidente de la República. La pregunta que se hace, la gente con razón, es si todos ellos van a ser llamados para ser investigados como corresponde. Yo creo, y sin ánimo de adelantar opinión, yo no pertenezco a la comisión, pero creo que para esclarecer los hechos es importante que las personas involucradas brinden su testimonio, porque eso no solamente le va a permitir a la comisión conocer la evidencia que existe o la relación que existía entre el señor Moreno y los otros asesores presidenciales o los otros funcionarios cercanos al entorno o incluso personas ajenas al entorno público del presidente, pero muy cercanas a su entorno personal, que van a poder delimitar cuál fue la actuación del señor Moreno y qué cosas se hicieron. Porque hemos visto que efectivamente el señor Moreno cita a mucha gente en los audios, pero finalmente
los hechos que él señala en los audios no han sido debidamente materializados en algunos casos. El otro día nos comentaba la gente de la Comisión de Salud que, por ejemplo, el convenio con el arzobispado no se había podido ejecutar justamente a pedido de una de las clínicas. Entonces, sí es bueno delimitar cuáles han sido las consecuencias de estos actos y segundo, y creo que es lo más principal, cómo evitamos que esto vuelva a suceder. Para terminar, Úrsula, hay un tema que tiene que ver con, vamos a ver acá, sí, la muerte civil. Hay un proyecto importante, el presidente en una, digamos, sensación de acusar recibo de lo que estaba pasando, dio un mensaje a la nación y lanzó 5 iniciativas. Quisiera comentar alguna de ellas contigo. Hay una comisión que se ha formado de integridad con un ex defensor del pueblo al mando de la misma, ¿no es cierto? Que tiene, si no me equivoco, 45 días para poder hacer exactamente, no sabemos qué, lo decimos con todo respeto. Pero quisiera comenzar por ahí. ¿Cómo ves esta, digamos, reacción del presidente Pedro Pablo Kuczynski justamente cuando señalas que lo que falta es liderazgo? Aquí aparece Kuczynski en un mensaje a la nación tratando justamente de revertir esa situación. Yo creo que el mensaje presidencial primero fue tardío y fue también un ánimo de tratar de compartir la responsabilidad. Porque si tú ves las medidas, Alfonso, la primera medida es reorganizar su despacho. La corrupción ha estado en su despacho, la corrupción no ha estado pues en el despacho del Premier, ni en el despacho de la congresista Luz Salgado, la presidencia del Congreso, la corrupción ha estado trabajando con él. Entonces creo que tratar de reorganizar su despacho como medida anticorrupción es bastante mala y bastante tardía. Él, enterado de los audios, debió hacer algo. Una digresión. ¿Y qué hubiera pasado, qué crees tú que hubiera pasado si ese despacho contaminado de corruptos hubiera sido el de Luz Salgado? Bueno, estaríamos pues la prensa sobre todo, que nos trata muy bien a los fujimoristas, hubiera cuestionado duramente este entorno y nosotros también, en Fuerza Popular nosotros no blindamos a nadie. Yo estoy segura que Luz Salgado está haciendo un trabajo extraordinario, está demostrando al país que hemos venido a cambiar la dinámica del Congreso y a reconstruir la reputación del Congreso hacia arriba. Y volviendo al tema de las medidas anticorrupción, creo que esa medida es mala, es tardía y le compete al presidente de la República. Y nuevamente es un tema de liderazgo de él, de la figura presidencial. La otra medida vinculada a la creación de la Comisión de Integridad y estos 45 días, conozco de cerca el trabajo de Eduardo Vega, me parece un excelente profesional, pero no tiene un expertise en la elaboración o en la conducción de política pública anticorrupción. Yo creo que el espacio ideal para llevar a cabo esta tarea es la Comisión Anticorrupción Nacional, la CAN, como el espacio creado donde participan los operadores, los privados, los trabajadores, está hasta la CGTP, el fiscal de la Nación hoy la preside, y creo que ese es el espacio para generar política pública. Ellos tienen una serie de informes que nadie en el Ejecutivo ha ponderado o siquiera evaluado, Alfonso. Entonces, si no le hago caso a la CAM y formo una comisión paralela, también estoy restando la institucionalidad al tratamiento de los problemas del país. Igual le deseo a Eduardo Vega toda la suerte, ojalá que pueda recoger las iniciativas de la CAN dentro de la labor que le han designado. Y también el tema de la muerte civil, creo, y no puedo adelantar opinión porque yo presido el grupo de control político en el Congreso de la República, pero creo que como medida, en concepto, es una medida que podría aplicar perfectamente en el país, se aplica en muchos países de la región, y hay que ver los matices constitucionales. La muerte civil como concepto de no permitir que ninguna persona corrupta con un delito doloso, que haya sido debidamente sentenciado con una sentencia que reúna las condiciones de cosa decidida, es una excelente medida. O sea, ningún corrupto debe regresar. Eso ya existe. Eso ya existe. Entonces hay que ver qué de nuevo ha puesto el Ejecutivo. Hay que ver también las iniciativas en el Pleno, en el Congreso hay 21 iniciativas legislativas vinculadas al tema anticorrupción. Vamos a tener, lo ha anunciado la señora Luz Salgado, un pleno anticorrupción en el Congreso para ver todas estas medidas. Y creo que es eso, nuevamente
quiero volver al inicio de esta conversación pidiéndole respetuosamente al presidente de la República que el país necesita un líder, necesita alguien que nos conduzca. Tenemos todas las condiciones para salir adelante, lo dicen los mejores economistas, politólogos del mundo. Tenemos recursos naturales, tenemos gente capaz, tenemos gente con ganas, tenemos todo para ser un país exitoso, y lo que necesitamos es un gran líder, alguien que nos lleve a esa ruta del éxito y lidere este gran grupo humano que somos los peruanos. Entonces creo que al presidente le toca hacer un revés y conducir el país como así lo exigimos. Muy bien. Gracias, Úrsula. Muy amable por tu presencia. Gracias. Bien.